alguien que le oficie a este chiquito de punto de referencia. Si este punto fijo no está, ustedes van a observar que estos chiquitos se sientan en el piso y se ponen a llorar. Los adolescentes ya no hacen eso, ya no se sientan en el piso y se ponen a llorar, pero sí sufren los impactos de empezar a explorar el mundo, de empezar a ponerse en riesgo, de empezar a recorrer un territorio más amplio de lo familiar y de pronto mirar para atrás y en ese punto fijo no hay nadie. De manera que para mí, en los contextos actuales, o por lo menos los que intentamos pensar, cuando nosotros tenemos que explicarnos la explosión de rabia, la irrupción de violencia de algunos adolescentes en los escenarios institucionales que les tenemos destinados, sea liceo, sea escuela, para aquellos que todavía permanecen allí, sea un centro educativo cualquiera, o sea un espacio público, cuando estos gurises explotan, muchas veces lo que tenemos ahí es una concesión social de un plazo que no está clara y un punto fijo que no está. De manera que por ahí uno empieza a encontrar ciertas explicaciones y ciertos argumentos que nos empiezan a dar cuenta a todos de cuáles son las razones últimas de unas expresiones violentas que en los territorios sociales empiezan a dibujar. Y el cuarto punto, y es en el que me voy a detener más, tiene que ver con que la adolescencia es el tiempo de la confrontación generacional. Cuando decimos confrontación generacional, miren, uno tiene que empezar cuando habla de confrontación generacional a sacarse de arriba algunos mitos, digamos. Los adolescentes son sujetos inquietantes, siempre fueron sujetos inquietantes, y estos no son más violentos en la confrontación generacional de lo que han sido otros. Digamos que hay algo de la confrontación generacional y de cierta violencia en esa confrontación que parece que tiene que ver con el propio proceso adolescente. Lo que sí tenemos que pensar es algunas características que esta confrontación generacional tiene en este contexto histórico, en este momento o en este principio del siglo XXI, si ustedes quieren. Lo que quiero decir es que la confrontación generacional supone que hay un adulto con el que el adolescente va a confrontar. Y yo traigo habitualmente un ejemplo de la clínica porque me parece que es muy representativo de esta confrontación generacional. Y lo traigo al Tato Pavlovsky, que es un psicoanalista que trabajó muchísimo con adolescentes, y él cuenta una historia de consultorio, una viñeta de consultorio, en la cual él tenía un paciente, adolescente por supuesto, que lo invitaba sistemáticamente a agarrarse a las piñas, digamos. El Tato Pavlovsky abría la puerta del consultorio y este adolescente lo invitaba a pelear, lo invitaba a tomarse a las piñas. Y el Tato obviamente se negaba y aparecían allí un conjunto de lucubraciones respecto al rol del analista y qué sé yo. Pero este insistía y lo invitaba a pelear, a agarrarse a las piñas. Y un día el Tato, reflexionando sobre esta situación, recuerda una escena propia, una escena de él mismo siendo un adolescente, y recuerda que él, siendo un niño, solía agarrarse a las piñas con el papá. Solía, en ese juego habitual, en general los padres y los hijos se agarran a las piñas, discuten, instalan un juego en este sentido. Pero hay un juego con el cuerpo entre los padres y los niños, al que la madre suele decir, miren que termina mal. Pero bueno, este es un juego habitual, pero ustedes van a ver que en determinado momento, cuando la adolescencia se empieza a instalar, este juego empieza a desaparecer. Y el Tato Pavlovsky recuerda que en un asado de domingo con su papá, siendo ya él un adolescente, se empiezan a agarrar a las piñas y esta vez el juego se empieza a picar, digamos, se empieza a complicar ese juego y se empiezan a enojar. Y el Tato Pavlovsky tuvo por primera vez la sensación de que si quería, podía ganarle al padre, podía por primera vez ganarle al papá. Ese instante condensa para mí la escena adolescente, porque la confrontación generacional tiene que ver con ganarle al padre, tiene que ver con ganarle a la autoridad. Pero los adolescentes necesitan confirmar que en esa confrontación el adulto sobrevive. Winnicott decía, un adulto sosteniendo la confrontación generacional con un adolescente supone que hay un adulto capaz de confrontar, pero que esa confrontación no lo desbarranca, no lo aniquila, sino que lo que tenemos allí es un adulto que sobrevive. Para Winnicott, un adulto que sobrevive es un adulto capaz de dar la lucha que supone la vida.
digamos. Los adolescentes nos vienen a confrontar, nos vienen a establecer esa necesaria confrontación generacional, pero necesitan, para seguir creciendo, encontrar a unos adultos que sobreviven. Y yo les quiero que ustedes comparen esto, o pongan a consideración esto, cuando escuchamos a tantos adultos por ahí decir en estos tiempos, y esto sí es una novedad de esta generación, unos adultos que dicen yo no puedo con él, o unos que dicen yo no fui formado para esto. Estas son las escenas dramáticas de este tiempo para mí. Estos son los dramas que esta generación tenemos, esta generación de adultos me refiero, que somos estos adultos que de alguna manera nos hemos criado con cierto miedo y con cierto respeto a nuestros maestros, a nuestros profesores, digo miedo entre comillas, y ahora somos esos que de pronto le tenemos miedo a los adolescentes o le tenemos miedo a estos gurises. Esto es distintivo de esta generación. Quizás esto es un rasgo que nosotros tengamos que pensar, sí, como de esta generación, en el sentido que es bastante inédito que la generación de los grandes le tengamos miedo a la generación de los chicos. De manera que la confrontación generacional tiene que ver con esto, tiene que ver con que el adolescente va a venir a dar una lucha, los adolescentes crecen contra nosotros, contra en los dos sentidos del contra, es decir, oponiéndose a nosotros y a su vez apoyados en nosotros, pero necesitan confirmar que en esa confrontación hay unos adultos que sobreviven, hay unos adultos que están parados de pie dando la lucha que supone la vida y que tienen unos argumentos, mal que les pese, les guste o no les guste, que explican eso que los sostiene a los adultos, que nos sostiene a los adultos frente a los gurises y frente al mundo y frente a nosotros mismos. Yo creo que es muy dramático para los adolescentes encontrar a unos adultos desbarrancados, encontrar a unos adultos que se declaran incapaces de hacer algo con ellos. Esta idea de confrontación generacional está ligado a algo que yo querría profundizar en especial, porque yo sé que es una preocupación que los adultos de este tiempo tenemos especialmente, que es la noción de autoridad. Se ha escrito mucho en los últimos tiempos respecto a la noción de autoridad, pero hay algo esencial que ya lo dijo Artigas, digamos. Artigas decía, la autoridad emana de vosotros. Quiero decir que la autoridad es un proceso absolutamente distinto al ejercicio del poder. Si ustedes ven, el ejercicio del poder es algo que yo puedo ejercer, que viene de mí, y la autoridad emana del otro, viene del otro. De manera que nosotros podemos constatar en los escenarios institucionales a un conjunto de adultos que andan por las instituciones y por el espacio público, por el espacio de lo social, con soberanos ejercicios del poder, sin lograr imantar milímetros de autoridad en los adolescentes, porque la lógica del ejercicio del poder y la lógica de la autoridad son lógicas absolutamente distintas. Y yo creo que de lo que se trata en este tiempo es de recomponer con estos gurises cierto lugar de autoridad. Ahora, la autoridad solamente se puede instalar en la medida que los adultos estemos parados de pie, dando la lucha que supone la vida. Winnicott decía algo que a mí me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos sosteniendo espacios educativos con los gurises, y Winnicott decía, para que un no sea estructurante, tiene que tener adelante una buena dosis de sí. Quiere decir que nosotros como educadores, como referentes, ahora voy a volver a esta idea de que somos finalmente nosotros para los gurises, tenemos que instalar un conjunto de sí, que habiliten que cuando el no sea no, el no es estructurante. A veces nos encontramos por cierto desbarranque de la autoridad, por cierta crisis en la que estamos metidos los adultos, por ciertos desfondamientos de las instituciones que nos venían construyendo como adultos significativos para los gurises, con unos adultos que pretenden construir autoridad sobre la base del ejercicio del poder y que pretenden instalar el no como lógica de vínculo con los gurises. Yo creo que definitivamente tenemos que cambiar esa lógica. Algunos están convencidos que es a represión y a castigo que estos adolescentes, vamos a ser para estos adolescentes figuras de autoridad. Otros le oponemos a esa visión una idea que dice solamente vamos a construir autoridad en la medida que perdamos toda esperanza de alcanzar autoridad por la vía del ejercicio del poder y que sepamos que tenemos que asegurar un conjunto de sí para que los no que establezcamos sean no estructurantes. De manera que
que los procesos adolescentes quedan dibujados de esta manera como un tiempo de transformación identitaria, como un tiempo de moratoria con los cuestionamientos que hemos instalado, con un tiempo de creciente proceso de autonomía y con una confrontación generacional que nos solicita a nosotros una reflexión profunda respecto de la cuestión de la autoridad.